Era una obra de teatro cruel, representada en el escenario de su propia casa. Lo que destrozó su mundo no fue la sospecha furtiva de un mensaje, sino la insolencia abierta de una traición exhibida con descaro. Su esposa, en un acto de humillación insoportable, decidió consumar su deslealtad con su jefe, justo frente a los ojos del hombre que juró amar. Un espectáculo tan público y lacerante que quemó hasta los cimientos de su existencia. Ese instante marcó el fin de una promesa y el violento nacimiento de otra. El dolor inicial no lo doblegó, se cristalizó rápidamente en un arma fría y calculadora. El esposo sabía que la venganza no podía ser un arrebato, debía ser un golpe devastador, orquestado para golpear a la mujer donde más le dolería, su orgullo y su posición inalcanzable. La justicia que buscaba no estaba en la ley, sino en el arte retributivo. Para que la revancha fuera absoluta, debía ser íntima y personal. Requería una pieza tan deslumbrante como prohibida, alguien que personificara todo lo que la traidora envidiaba y temía. Así, en el horizonte de su desdicha, emergió la hermana, una figura que eclipsaba a la esposa en cada aspecto de su vida. Iniciar un romance apasionado con ella no fue un consuelo, sino una declaración de guerra cuidadosamente diseñada. Es el juego más peligroso, donde la pasión es solo el medio para una estrategia mayor. Él está a punto de descubrir que la dulzura del amor jamás se compara con el sabor amargo, pero curiosamente satisfactorio, de una revancha servida con absoluta precisión. El tablero está listo. Desde el instante en que crucé el umbral de cristal en el piso 30 del Corporativo Altamirano, el 14 de mayo de 2021, supe que mi vida, la que yo había construido meticulosamente con la promesa de estabilidad y respeto, había sido una burla. El aire acondicionado, siempre frío y estéril en ese nido de tiburones corporativos, pareció absorber el calor de mi sangre. No fue la imagen lo que me destrozó, sino la insolencia de la puesta en escena, como si hubieran querido que lo viera. Allí estaban, en la oficina de la esquina, detrás de un vidrio que se suponía opaco, pero que para mí se había vuelto transparente. Renata Vargas Soto, de 36 años, mi esposa, y Héctor, Tito Montiel, de 52 años, su jefe. La humillación no vino de su acto íntimo, sino de la mirada de Renata cuando me vio. Una fracción de segundo de pánico, seguida inmediatamente por un brillo de desdén puro, de triunfo. No se disculpó con su expresión, se sintió dueña de la situación, como si yo fuera el intruso, no ella la traidora. Yo, Alonso Reyes Mendieta, de 38 años, que hasta ese momento era conocido por mi rigor y mi inquebrantable compostura, no grité ni rompí nada. Me di la vuelta y caminé, sintiendo el peso de las miradas de los pocos colegas que habían presenciado la confrontación en el Altamirano. No derramé una lágrima. En cambio, sentí algo más frío que el odio, una metódica y calculada determinación. El amor se había evaporado, dejando un vacío que solo podía ser llenado por la justicia retributiva. El matrimonio, la residencia Los Olivos 145 con su gran jardín y su piscina, todo aquello que había simbolizado nuestra estabilidad en 2018, se sentía como una casa de muñecas que ahora debía quemar. Y lo hice. Un ritual silencioso de purga tuvo lugar una semana después, la quema dos vestigios matrimoniales. No prendí fuego a su ropa o muebles, quemé las cartas, los recuerdos, las fotografías que probaban que una vez la había amado. El humo era denso y acre, y mientras observaba el papel enrollarse y convertirse en ceniza, Alonso, el esposo, murió. Nació un estratega. Me trasladé a mi nuevo refugio, el Ático Santa Clara, un espacio minimalista con decoración fría y oscura. Desde sus amplias ventanas, la ciudad era un tablero de ajedrez y yo, un jugador paciente. Mi primer objeto de estudio fue la tarjeta corporativa Altamirano nivel 5 de Héctor, el símbolo de su poder que Renata tanto veneraba. No la tenía yo, por supuesto, pero la investigué. Entender su estructura, sus privilegios, me dio una visión de la fortaleza que debía desmantelar.
La venganza, me dije, no es un plato que se sirve frío, es una sinfonía que se compone en silencio. Mi herramienta principal se convirtió en un simple cuaderno encuadernado en cuero negro, el diario de observaciones. Allí, meticulosamente, registré no solo los horarios de Héctor y las debilidades sociales de Renata, su obsesión por el estatus y su dependencia de la aprobación ajena, sino también el perfil de la tercera variable, Marina Vargas Soto, de 34 años, la hermana menor de Renata. Marina era el contraste perfecto. Donde Renata era platinada y chillona, Marina era una elegancia natural y discreta, con el porte ejecutivo que Renata soñaba tener. Marina era más rica, más inteligente y, sobre todo, estaba más cerca de la cima social que Renata. Era lo que Renata envidiaba profundamente. La dinámica familiar era un caldo de cultivo. La rivalidad entre hermanas era la cuerda que debía tensar hasta que se rompiera. El primer encuentro orquestado con Marina fue diseñado con la precisión de un ingeniero. Utilicé contactos antiguos en el sector financiero para asegurarle una reunión de negocios crucial. La abordé bajo la fachada de una inversión millonaria. Señorita Vargas Soto, dije aquella tarde en el salón privado de un exclusivo restaurante en Santiago. Su análisis de riesgo es impecable. Marina me miró con esa sonrisa confiada, genuinamente ambiciosa. No había en ella la superficialidad arrogante de su hermana. Había fuego y acero. Alonso, ella corrigió suavemente, con la voz grave que contrastaba con la de Renata. Por favor, es un placer tratar con alguien que valora la estrategia por encima del ruido. Ella no sabía que estaba siendo evaluada, no como socia, sino como arma. Mis notas en el diario de observaciones crecieron, sus ambiciones, sus miedos, sus puntos ciegos. La seducción no fue difícil, pues estaba imbuida de respeto e intelecto, cosas que su superficialidad de Héctor no podía ofrecer. Era una relación construida sobre admiración mutua, aunque para mí esa admiración era una fachada necesaria. El romance se volvió apasionado, sí, pero siempre bajo el control férreo de mi objetivo. El juego escaló a lo largo de 2023. Marina y yo nos convertimos en una pareja de poder en el circuito social. Esto era ya un castigo para Renata, cuyo orgullo se desgarraba al ver a su ex esposo con la hermana que la eclipsaba en todo. Pero solo era el aperitivo. El clímax de la venganza estaba programado para la gala benéfica anual del Club Social El Escudo, el escenario por excelencia donde la alta sociedad de la ciudad validaba su existencia. Renata estaría allí con Héctor, luciendo su falso ascenso social. La noche del evento, el ambiente en El Escudo era denso con la fragancia de riqueza y perfume caro. Marina estaba a mi lado, deslumbrante en un vestido color zafiro. Llevaba puesto un collar, pero no el que yo buscaba. Renata estaba cerca del centro, su risa era demasiado fuerte, su intento de parecer cómoda era palpable. En su cuello brillaba el collar de esmeraldas La Promesa, una joya de familia, un símbolo de su valor social que, irónicamente, su madre le había dado a Marina antes de que Renata, por manipulación y drama, se lo quedara. Era el objeto que resumía su necesidad de poseer lo que no merecía. Esperé el momento justo, cuando Héctor, ebrio de poder y champaña, se levantó para dar un brindis pomposo sobre la ética en los negocios. Mientras Héctor hablaba sobre la integridad, me acerqué a Renata. Marina observó todo con una fría curiosidad profesional, sin saber la magnitud del espectáculo que estaba a punto de desatar. «Renata», murmuré, mi voz apenas audible solo para ella. «Ese collar te sienta bien, pero es un préstamo, ¿verdad?» Su sonrisa se congeló. «¿Qué dices, Alonso? ¿Estás senil?» «No. Digo que, al igual que tu puesto en Altamirano, el collar y la reputación de tu querido Héctor son cosas prestadas, que pronto vas a tener que devolver». Me alejé de ella, atrayendo la atención del círculo social con una voz clara y penetrante, justo cuando Héctor terminaba su discurso. «Permítanme un momento», dije, elevando mi copa. Todos, incluyendo Héctor, me miraron. Yo era, después de todo, el nuevo hombre de Marina Vargas Soto. Héctor habló de integridad y me hizo recordar un evento en 2021, en el Corporativo Altamirano. Empecé, manteniendo el tono ligero, casi conversacional.
Fue un evento que me costó mucho, pero me enseñó una valiosa lección, que el poder no se mide en el nivel de acceso que te da una tarjeta corporativa Altamirano nivel 5, sino en la decencia. Decencia que, por cierto, mi futura esposa Marina posee en abundancia. La mención de Marina como mi futura esposa hizo que la sala contuviera el aliento. Renata palideció. Héctor intentó intervenir. Alonso, creo que ya es suficiente de... No, Héctor, recién empezamos. Saqué de mi bolsillo un pequeño sobre. Contenía copias de correos electrónicos y recibos de transferencias financieras que había obtenido usando el acceso que me dio mi propia investigación basada en la negligencia de Héctor. No era solo la traición personal, era la traición financiera a su propia empresa, facilitada por la obsesión que tenía por Renata. Esta noche, anuncié, dejando caer las hojas sobre la mesa principal, la integridad de Héctor Tito Montiel se disuelve, tal como se disolvió mi matrimonio al descubrir que usaba fondos de Altamirano para financiar los lujos de Renata, quien estaba tan desesperada por un estatus que olvidó la diferencia entre amor y una chequera corporativa. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el sonido ahogado de Renata al respirar. La humillación que yo había experimentado en 2021 se multiplicó por 1000 en el rostro de ella, expuesta en el centro de su mundo más preciado. Héctor se puso lívido, comprendiendo que Alonso no solo había arruinado su vida personal, sino su carrera, su patrimonio y su reputación, todo con evidencia irrefutable. Marina me miró, y aunque no entendía todos los detalles de mi venganza, vio la precisión y el poder. Ella era la reina en mi ajedrez emocional, la prueba de que yo había reemplazado lo defectuoso por lo superior. Ella me eligió a mí, el hombre que su hermana había humillado. Ese era el golpe final para Renata. Más tarde, cuando las sirenas de la policía discreta sonaron para llevarse a un Héctor desplomado y Renata lloraba histéricamente a un lado, aferrada inútilmente al collar de esmeraldas La Promesa, entendí la verdad. La venganza se había completado con una precisión quirúrgica. Había conseguido que pagaran el precio de su insolencia. Marina se acercó a mí en el ático Santa Clara esa noche, bajo la fría luz de la luna. «Esto fue más que un negocio, Alonso», me dijo, con su perspicacia habitual. «Fue una lección, Marina», respondí, mirándola a los ojos. En ella no había amor por mi parte, no la pasión desesperada que sentí por Renata, sino un respeto mutuo por el poder y la estrategia. Había reescrito la narrativa. Ya no era el esposo engañado, sino el hombre que había destruido a sus traidores con la hermana superior de la traidora. El sabor de la revancha era amargo, metálico, pero increíblemente satisfactorio. No era la felicidad que el amor promete, sino la fría y absoluta certeza de que el control, la obsesión meticulosamente ejecutada, es una fuerza más poderosa y duradera que cualquier sentimiento efímero. Había ganado, y ese triunfo, aunque solitario, era el único sabor que ahora valía la pena saborear. La partida había terminado. El silencio se extendió en el club social El Escudo como una mancha de aceite, absorbiendo toda la música y las risas. Era un silencio pesado, forjado por la vergüenza y el escándalo. Los rostros de la élite, acostumbrados a disimular y a la hipocresía educada, se contorsionaron en una mezcla de horror y fascinación. Alonso se había encargado de que no pudieran mirar a otro lado. La evidencia financiera, las copias de los correos que detallaban el desvío de fondos de Corporativo Altamirano a cuentas usadas para financiar la vida de lujos y el estatus artificial de Renata yacían sobre la mesa de aperitivos, un festín de ruina servido ante 100 testigos. Héctor, el cincuentón arrogante, intentó una negación desesperada. Sus manos temblaban mientras manoteaba las hojas esparcidas. «Esto es absurdo, Alonso, una calumnia». Su voz, habitualmente potente, era un graznido. «No, Héctor», respondió Alonso. Su tono tranquilo y profesional era el arma más afilada. «Es contabilidad básica.
Y es el precio de usar tu tarjeta corporativa Altamirano nivel 5 para comprar el silencio de una mujer cuyo orgullo vale más que su moral. La diferencia, Héctor, es que yo no necesito comprar el afecto o la lealtad. La alusión a la infidelidad se completó sin necesidad de gritos. Todos entendieron. El esposo humillado no solo había regresado, sino que lo había hecho con la hermana más deseada de la traidora, y ahora estaba desmantelando la vida del amante en tiempo real. La venganza era una obra maestra de la ingeniería social. Renata estaba paralizada. Su rostro, que momentos antes había irradiado un falso brillo de triunfo social, era ahora una máscara de cera. La humillación no era la misma que Alonso había sentido en 2021. La suya había sido privada, corporativa. La de Renata era pública, permanente y atacaba directamente la raíz de su identidad, su posición social. El objeto central de su desesperación era el collar de esmeraldas La Promesa. Lo agarró con dedos temblorosos, como si la joya pudiera absorber la tormenta. Era su último bastión, la joya de la familia, que representaba todo lo que ella había luchado por arrebatar, no solo a Marina, sino a la vida misma. Pero ahora, incluso la esmeralda parecía opaca bajo las luces de la araña. Marina se movió con una frialdad que asustaría a la mayoría, pero que Alonso reconoció y respetó. Se acercó a la mesa, no para consolar a su hermana, sino para evaluar la situación con una mirada ejecutiva. Vio el documento con los sellos y las firmas. No había duda de la veracidad. Había un pequeño destello de satisfacción en sus ojos, la vieja rivalidad entre hermanas que había sido la palanca de Alonso. La victoria de Alonso era, colateralmente, la victoria de Marina sobre Renata. «Renata», dijo Marina, su voz baja pero resonante con autoridad, «suelta el collar». Renata la miró con odio puro, un odio que solo podía existir entre dos personas que compartieron vientre y crianza. «¡Es mío! ¡Lo merezco!». «No mereces nada que no puedas ganar limpiamente», respondió Marina. Luego se dirigió a Alonso, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Ha sido exhaustivo». Esa palabra, exhaustivo, era un cumplido en su lenguaje. Significaba que Alonso había superado la estrategia, había llegado a la aniquilación total. La llegada de los vehículos oscuros y discretos de la policía fue el segundo acto de la obra. El personal del club, entrenado en la invisibilidad, intentó crear una burbuja alrededor de Héctor, que ya no ofrecía resistencia, sino que se había desplomado sobre una silla, su traje de alta costura arrugado, el brillo de su poder desvaneciéndose como el gas de una copa olvidada. Alonso no sintió euforia, no era el grito de un hombre liberado, era la calma de un ingeniero que ve cómo su puente, meticulosamente diseñado para caer, se derrumba exactamente donde él planeó. Se acercó a Renata una última vez. Ella sollozaba ruidosamente, ajena al ridículo público, aferrada al collar. «Disfruta el collar, Renata. Es lo único de valor que te queda. Cuando te quiten la casa en Los Olivos y tu estatus, al menos tendrás esa baratija para recordarte por qué elegiste el camino fácil». Alonso no esperó una respuesta. Tomó la mano de Marina y se retiraron del escudo. La salida no fue una huida, sino una procesión triunfal. La sociedad había presenciado un sacrificio. Alonso y Marina eran los nuevos sacerdotes de la justicia implacable. El trayecto de regreso al ático Santa Clara fue silencioso. El aire en el auto blindado era denso con la verdad no hablada. Una vez en el apartamento minimalista, con la vista fría de la ciudad como telón de fondo, Marina se sirvió un whisky. Se quitó los tacones y miró a Alonso, que estaba junto al gran ventanal, observando el tablero de ajedrez urbano que había manipulado. «No me has dicho todo, Alonso», dijo Marina, bebiendo lentamente. «Sabía que la inversión era una fachada para conocerme, para acercarte a mi círculo, pero esto va más allá de la simple venganza conyugal. Destruiste a mi hermana y a Héctor financieramente». Alonso se volteó. Sus ojos profundos no mostraban ni remordimiento ni excitación, solo una quietud absoluta.
La infidelidad fue la chispa, Marina. La insolencia fue la justificación. No me traicionó a mí, me humilló frente al mundo que yo respetaba. Esa humillación no se paga con lágrimas o divorcios amistosos, se paga con la aniquilación total de su fuente de orgullo. Y su fuente de orgullo era su estatus, su amante poderoso y su capacidad de creerse superior a ti. Marina asimiló la información. Ella era ambiciosa y comprendía el lenguaje del poder sin sentimientos. Entendió que su atractivo para Alonso no era solo su belleza o su ambición, sino el simple hecho de que ella era la antítesis de Renata, la prueba irrefutable de que Alonso podía elegir lo superior. ¿Y yo?, preguntó Marina, su tono ni herido ni acusador, sino pragmático. ¿Soy el trofeo? ¿La prueba de que tu venganza ha finalizado? Tú eres la elección, Marina, respondió Alonso. Eres el resultado lógico de mi nueva vida. Cuando quemé los vestigios matrimoniales en 2021, quemé también mi ingenuidad. La pasión y el amor romántico son un riesgo inaceptable. Tú y yo compartimos algo más fuerte, el respeto por la estrategia y la ambición sin límites. Has ganado la batalla familiar y yo he ganado la guerra de mi dignidad. Juntos no necesitamos adornos emocionales. Esa noche, la relación que Alonso y Marina habían construido, apasionada en la superficie, se solidificó en lo que realmente era, una alianza de poder. Se amaron, sí, pero con la frialdad calculada de dos estrategas que comparten una victoria. Alonso se dirigió a su diario de observaciones, el cuaderno negro que había guiado cada uno de sus movimientos en 2023. Lo abrió en la última página, donde había escrito las últimas anotaciones sobre la logística del club social El Escudo. Debajo escribió una sola frase: la partida ha terminado. Cerró el cuaderno. El peso de la obsesión desapareció. Ya no era un esclavo del dolor, sino el maestro de su propio destino, por oscuro que fuera. La promesa de felicidad conyugal había sido dulce, pero efímera. La fría, amarga certeza de haber administrado justicia absoluta era un sabor más fuerte, más duradero. Era la libertad forjada en la destrucción. Miró a Marina, que ya estaba revisando correos en su tableta, eficiente e inmutable. Ella era una compañera digna para el hombre que había resurgido de las cenizas de la traición. Un hombre que había aprendido que el control total sobre la narrativa y sobre los demás es la forma más pura de poder. Alonso Reyes Mendieta ya no buscaba el amor. Había encontrado algo mejor, la paz implacable del vencedor. Había pagado el precio de su propia alma, y el sabor de la venganza era, curiosamente, su nueva forma de plenitud. La historia de su humillación había sido reescrita, y él era el autor. El sol ascendía sobre el ático Santa Clara, pero no era el amanecer de una nueva esperanza. Era simplemente la confirmación geométrica de que un día había terminado y otro comenzaba. Alonso se había desvestido de la elegancia forzada de la noche anterior, vistiendo ahora una bata de seda oscura. El minimalismo del apartamento ya no se sentía frío, sino purificador. Era la arquitectura de su nueva mentalidad, solo lo esencial, solo lo que no traicionaba. Marina dormía en la habitación principal. Ella no roncaba ni se removía. Su sueño era tan metódico como su vigilia, una pausa necesaria para recargar su formidable ambición. Alonso la observó brevemente. No había un torrente de afecto, sino la quietud del respeto mutuo. Ella no era el amor perdido, era el espejo de su resurrección, la prueba viviente de que él había ascendido mientras Renata descendía. Alonso tomó una taza de café en la terraza, el aire fresco de la mañana limpiando los últimos ecos del escándalo del Club Social El Escudo. La ciudad, indiferente a su drama personal, seguía su curso. Él, en cambio, había desviado el curso de la vida de 3 personas. Tomó su diario de observaciones. El cuaderno negro, que había sido su confesor y su mapa de guerra durante 2 años, ahora se sentía liviano. Deslizó el dedo sobre la última línea que había escrito. La partida ha terminado. Abrió las páginas anteriores releyendo las entradas detalladas de 2023, los horarios de las reuniones de Héctor, los patrones de gasto excesivo de Renata, la sutil pero persistente rivalidad entre las hermanas.
Cada punto era un escalpelo que él había usado para diseccionar la vida de sus enemigos. La venganza no había sido un arrebato de ira, sino un proyecto de ingeniería. Y la fase final requería la confirmación visual de que la estructura que lo había contenido y humillado ya no existía. A media mañana, Alonso se dirigió a la residencia Los Olivos 145. Había enviado a sus abogados para que manejaran la toma de posesión, activando las cláusulas financieras que garantizaban que, tras el escándalo de Corporativo Altamirano y la incautación de las cuentas de Héctor, la Casa de los Olivos quedara desprotegida y pasara a manos de los acreedores orquestados meticulosamente por Alonso. La casa que había sido el escenario de su estabilidad y luego de su ridículo, ahora se veía desolada. Los jardines, usualmente impecables, comenzaban a mostrar signos de abandono, como si la tierra misma sintiera la falta de la energía vital que la mantenía. Había un camión de mudanzas en la entrada, pero estaba vacío. Renata no había cooperado. Alonso entró con una copia de la orden judicial. El interior olía a vacío y desesperación. Los muebles ya no parecían símbolos de confort, sino trofeos que pronto serían embargados. Encontró a Renata en la sala de estar, sentada en el sofá de seda que ella había elegido. Estaba despeinada, sus ojos hinchados y rojos, pero no por las lágrimas recientes, sino por el agotamiento de una noche de negación. Sobre su pecho brillaba el collar de esmeraldas La Promesa, su último y más desesperado aferramiento al prestigio. La presencia de Alonso la hizo temblar, pero no se movió. Había pasado la etapa de la furia, ahora solo quedaba la resignación helada. ¿Vienes a disfrutar del espectáculo, Alonso? Su voz era un susurro ronco, desprovisto de su habitual arrogancia. Vengo a cerrar el libro, Renata, respondió él, su tono monocorde, profesional. La mudanza debe completarse hoy. Los Olivos ya no es tu residencia. Ella rió, un sonido seco y amargo que no alcanzaba a ser divertido. Todo por lo que luché, ¿lo entiendes? Todo. La casa, el estatus, el respeto, y lo hiciste pedazos. ¿Lo hiciste por un golpe en tu ego? Alonso se acercó, la mirada clavada en la joya que ella aferraba. Era la joya que simbolizaba la superioridad social que ella siempre había buscado sobre Marina. No fue un golpe en mi ego, Renata. Fue una herida mortal a mi respeto. Y tú lo abriste con la peor arma posible, la insolencia. Tu aventura con Héctor fue pública. Me convertiste en la burla. El pago es proporcional a la humillación. Has perdido tu casa, tu amante poderoso y, lo más importante, tu lugar en la sociedad. Renata apretó el collar con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y Marina? ¿Crees que ella te ama? Ella está contigo por lo mismo que yo buscaba en Héctor, el poder. Tú has caído en su trampa, Alonso. Ella siempre quiso verme en el suelo, y tú fuiste su herramienta perfecta. Alonso no negó la acusación. No había necesidad. La naturaleza transaccional de su vínculo con Marina era su mayor fortaleza. Marina y yo no necesitamos la ilusión del amor romántico. Nosotros tenemos algo más valioso. Un pacto estratégico. Ella obtuvo su victoria sobre ti, y yo obtuve mi redención. En este juego, Renata, el amor es el engaño más grande. El control es la única verdad. Se inclinó ligeramente. Sus ojos profundos, que una vez habían reflejado afecto por ella, eran ahora dos pozos de indiferencia pulida. Disfruta del collar. Es una baratija bonita. Pero recuerda, cuando mires esas esmeraldas, que no representan ninguna promesa para ti, solo la fría evidencia de tu caída. La verdadera riqueza no es lo que puedes llevar puesto, sino lo que no te pueden quitar. Y tú, Renata, te despojaste de todo lo irreemplazable el día que decidiste que mi dignidad valía menos que tu vanidad. El silencio que siguió fue el más aplastante de toda su vida juntos. No era el silencio de la duda, sino del juicio final. Alonso se retiró sin esperar respuesta, dejando a Renata sola con sus escombros emocionales y el peso de las esmeraldas. Alonso salió a la luz del sol, sintiendo que el aire de los Olivos, pesado de recuerdos y mentiras, se desprendía de él. La etapa de la residencia Los Olivos 145 estaba oficialmente cerrada.
Regresó al ático Santa Clara. Marina ya estaba despierta y vestida impecablemente para una reunión de negocios en la que planeaba capitalizar la caída de Héctor y Corporativo Altamirano. ¿Fuiste a Los Olivos?, preguntó Marina, sin levantar la vista de un documento financiero. Solo a asegurar el proceso, dijo Alonso. Ella asintió, entendiendo que esa visita era parte necesaria del ritual. Héctor está siendo interrogado. Las cuentas no mienten, su caída es definitiva. Nuestro acuerdo con los accionistas se formaliza mañana. La facilidad con la que ella hablaba de la aniquilación de un hombre y un corporativo, con el mismo tono que se discute el menú del día, era precisamente lo que lo fascinaba. Con Marina no había culpa, solo eficiencia. Hemos ganado, Alonso, dijo Marina, finalmente mirándolo. Había un brillo genuino de admiración en sus ojos, no la imitación de afecto que él había soportado con Renata. Sí, hemos reescrito la narrativa. ¿Y ahora?, preguntó Marina, sus manos cruzadas con confianza ejecutiva. Alonso se acercó a la ventana, contemplando el horizonte. Había alcanzado la cima de su obsesión. Había desmantelado a sus traidores y se había asociado con la persona que su exesposa más envidiaba. La dulzura de la felicidad conyugal era un recuerdo vago y débil. El sabor de esta victoria, amargo, frío y absolutamente controlado, era una nueva forma de satisfacción, permanente y poderosa. Ahora, Marina, construimos sobre los cimientos de la verdad, nuestra verdad. Alonso no buscó su mano ni la besó con pasión desesperada. Simplemente se sentó a la mesa de desayuno, listo para discutir los contratos que asegurarían su posición dominante en la ciudad. El dolor había sido el fuego que lo había forjado. La traición había sido la lección. Él no se había convertido en un villano de telenovela, sino en un estratega de acero. Había sacrificado la posibilidad de la inocencia y el amor ciego, pero a cambio había obtenido un poder superior, la certeza de que nunca más sería vulnerable. La venganza, servida con precisión helada, había sido la medicina para su alma herida. Era un sabor que no se desvanecía, un recordatorio constante de que la justicia absoluta no requiere emociones, solo voluntad y el dominio de la estrategia. Alonso Reyes Mendieta había perdido su corazón en 2021, pero había ganado un imperio de control en 2023. Y en esa victoria implacable encontró una plenitud mucho más real que la felicidad que una vez creyó amar. El juego había terminado, y él había sido el único que se levantó de la mesa sin deudas. Para sellar este trato, dale me gusta y suscríbete. Te espero.